Bueno, qué interesante la historia, mientras escuchamos un poquito a AC/DC, este buen tema, Rock and Roll Train. Nos vamos a Buenos Aires. Nos vamos a Buenos Aires para hablar con el profesor Juan Flores, investigador, profesor obviamente, investigador del Centro de Estudios e Investigaciones de las Ciencias Sociales. Allí está el profesor para que nos cuente un poquito, a ver, que nos dé algunas ideas distintas, o por lo menos algunos hechos distintos de los que nos conocemos, de lo que tiene que ver con el 9 de julio de 1816. Así que vamos a saludar. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está? Gracias por la comunicación, por la posibilidad de poder difundir estos planteos que, como decís vos, son diferentes a los de la historia académica. Es verdad, profesor, porque nos interesa tener una visión más completa, ¿no? Una visión más abarcativa, y también desde un punto de vista que en la escuela o en los profesorados por ahí no se toca tanto, que es la cuestión de, ¿cómo podríamos decir, profesor?, de la lucha de clases o de la toma del poder de una clase, ¿no? Exactamente. Sí, desde nuestro centro de estudios, digamos, lo que yo formo parte, del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, y ahí tenemos un grupo, el grupo de investigación de la Revolución Burguesa, que lo que buscamos es tratar de plantear una historia en la cual está puesta de manifiesto las clases sociales. Es decir, cómo las clases intervienen o intervinieron en lo que fue el proceso revolucionario, y por lo cual uno puede definir a todo este proceso que abarca de 1806, cuando uno sabe que fue el proceso de las invasiones inglesas, hasta, si se quiere, 1880, que es el largo proceso de construcción de la nación, entenderlo como el triunfo de una clase social para construir un sistema social. Y esa clase es la burguesía. Entonces nosotros hablamos de una revolución burguesa. Es la burguesía que se hizo de las armas, tomó el poder del Estado y, dio lugar a un proceso de transformaciones para construir esa sociedad capitalista en el territorio que, pensemos, era el Virreinato del Río de la Plata, un territorio atrasado, un territorio que hasta no hace mucho había sido el patio trasero de la colonia, y que, era un territorio bastante adverso. Y en esas circunstancias, se ha construido una sociedad capitalista. Entonces, nosotros lo que investigamos es justamente eso, cómo la burguesía se hizo del Estado para construir una nación. Y en ese marco entendemos la revolución, la declaración de independencia, como parte de esa revolución burguesa, y que por lo tanto se puede entender con este concepto que decías vos, el de la lucha de clases. Una lucha de clases, profesor, que, desde este punto de vista, benefició al capitalismo o a la burguesía, pero no benefició al pueblo, al pueblo trabajador o al pueblo, aquel aborigen, al gaucho o aquel que trabajaba en las haciendas, no beneficiaba en absoluto, digamos. Sí, ese largo proceso que mencionábamos, en cierto modo resulta progresivo. ¿Por qué? Bien. Porque efectivamente veníamos de un territorio, como te decía, completamente adverso, con pueblos desconectados, donde había un grado de expropiación de recursos muy general por parte del sistema colonial. Sí, había una transferencia de recursos del suelo colonial a la metrópoli, por el comercio monopólico, por los impuestos de la corona. Había un sistema de explotación que eran aberrantes, la encomienda, la esclavitud. Sí. Eran todo un sistema social de tipo feudal que, era propia de la noche de los tiempos. Entonces, en esa circunstancia, la revolución burguesa es progresiva. Ahora bien, como decís vos, no beneficia al conjunto de la sociedad en todo sentido. ¿Por qué? Porque en la nueva sociedad capitalista, esa burguesía va a ser la clase dominante, pero todos los demás serán las clases explotadas. Entonces, en esas circunstancias, las revoluciones burguesas no fueron hechas para el beneficio de todo el mundo. Fueron hechas para el beneficio de un sector de la sociedad, de una clase social.
Ahora, Esto sí. cuenta para la revolución en el Río de la Plata, como para la revolución francesa, como para la revolución inglesa, como para la revolución en Estados Unidos. Es decir, son procesos hechos al servicio de la construcción de un sistema capitalista donde la burguesía es la clase dominante. Ahora bien, ¿hubo participación de esas clases explotadas en la revolución? Sí, la hubo. Porque en el marco del proceso revolucionario, buena parte de todas esas clases explotadas son necesarias, sobre todo para la revolución, para el curso de la guerra, para poder darle un contenido de mayor avance por parte del proceso revolucionario, pero eso luego tiene un límite, es decir, la burguesía le impone un límite que es el límite obviamente del nuevo sistema social. Este sistema social, profesor, y a ver, porque muchos, quizás muchas personas o hasta por ahí alumnos, hemos creído que cuando se elegían los diputados, y ahora siendo justamente al Congreso de 1816, muchos creíamos, o por ahí después hasta uno investiga y se da cuenta que no fue así, que los representantes y los diputados eran elegidos por el pueblo. Cuando se habla, muchas veces en los libros se habla de pueblo, pero ¿a qué se refería? ¿Quiénes elegían realmente a un diputado, por ejemplo, de Jujuy, o de la ciudad de Jujuy, o de Salta, o de Cuyo? ¿A quién elegía? ¿Cómo se elegía? Bueno, es muy buena la pregunta, porque sí, efectivamente, en la creación o la gestación del Congreso, digamos, de las provincias del Río de la Plata, ahí lo que uno encontraba es un acuerdo de clase de ese conjunto de la burguesía, de las distintas burguesías regionales, que era un acuerdo incluso limitado, porque había ciertos problemas, sobre todo por parte de Buenos Aires, para tejer esa alianza con las distintas burguesías. Sí. Incluso en algunos casos, algunos diputados eran prácticamente, digamos, puestos a dedo por Buenos Aires. Era personal que había sido parte de la revolución en Buenos Aires y que luego había sido trasladado a distintas provincias. Entonces, eso habla también de lo endeble que era el vínculo de Buenos Aires con el resto de las provincias. Pero es un acuerdo que, digamos, se gesta en el conjunto de esa clase, digamos, revolucionaria, que es la burguesía. Por ejemplo, en Buenos Aires, en los reglamentos para poder, digamos, elegir un congresal, estaba claramente, digamos, establecido que aquel que participara de la elección tenía que tener una propiedad. ¿Sí? Era un sector que no podía ser un peón de estancia, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Tenía que ser necesariamente alguien que pudiera demostrar una propiedad determinada y que por lo tanto eso condicionaba plenamente en términos de clase la posibilidad de elegir. ¿Sí? Entonces, cuando muchas veces se plantea digamos, el problema de la elección, hay que pensarlo en estos términos, en los términos de una burguesía que, digamos, invita a estos sectores explotados a participar del curso de la revolución, pero, digamos, la posibilidad electoral estaba circunscripta a ese universo de la burguesía. Entonces, en los congresos vemos eso, ¿sí? Vemos una clase social organizada, digamos, en términos regionales o interregionales, pero que incluso todavía es endeble, porque no es una clase nacional todavía, es una burguesía que se pretende o tiene la voluntad de construir una nación, pero todavía esa relación con las provincias es algo endeble. Profesor, el contexto de 1816 era un contexto políticamente, digo, o militarmente, podríamos decir, bastante complicado, ¿no? Porque había vuelto Fernando VII a la monarquía absoluta, había una alianza con Inglaterra, se había perdido la banda oriental y teníamos a un norte del Alto Perú, en el Alto Perú obviamente, amenazando a las fronteras de lo que, o por lo menos de lo que hoy sería la Argentina, ¿no? De lo que es Argentina, digamos, era un contexto bastante difícil.
Sí, eso es algo interesante. Hay por dos razones. Primero, porque usualmente hay cierta historiografía, Sí. por ahí no la más académica, pero que le quita valor a lo que ocurre en el 9 de julio. Algunas dicen, bueno, en realidad no tuvo mayor contenido lo del 9 de julio, por esto que decíamos antes, es un acuerdo trucho entre Buenos Aires y algún personal político que estaba desperdigado por las provincias. O bien dicen, bueno, en realidad es el inicio del orden, ¿no? Es decir, es el momento en el cual ya la revolución deja de ser revolución y comienza a ser el principio del orden. Porque también hay una frase que está muy vinculada con el Congreso de Tucumán, que habría dicho Belgrano, que tenía que señalaba que era el fin de la revolución y el principio del orden, en estos términos. Uh-huh. Bueno, eso es completamente falso, o mejor dicho, es una mala interpretación del problema. Como decís vos, el contexto que rodea el Congreso de Tucumán es un contexto adverso, en todo sentido. Por un lado, luego de la batalla del Desaguadero, digamos, el problema con el problema, digamos, de la conquista del norte es un problema, digamos, que no tiene solución, por lo menos en el corto plazo, no aparece. Del mismo modo, el regreso de Fernando VII y por otra parte la restauración de Colonas con un programa reaccionario también es un problema para el curso de la revolución, porque uno piensa que la revolución se inserta en un contexto internacional. Entonces, si en el mundo, en el resto de Europa, las naciones no reconocen proyectos revolucionarios, bueno, hay que ver cómo sostenerlo en el tiempo. Del mismo modo, Fernando VII venía a consolidar esa alianza con Gran Bretaña. Gran Bretaña hasta entonces había tenido una cierta posición equidistante, pero que todavía salvaguardaba en cierto modo el curso de la revolución, porque el interés comercial de Gran Bretaña en el Río de la Plata permitía que de alguna manera la revolución pudiera sobrevivir. Y al mismo tiempo, para el Río de la Plata era complicado que no tuviera una variable para negociar con Gran Bretaña a cierto nivel de autonomía. Por ejemplo, la caída de Napoleón, ¿sí? O de las primeras derrotas napoleónicas, le empiezan a quitar al Río de la Plata la posibilidad de decir, bueno, ¿en quién me voy a apoyar? ¿No? Si no tengo a Gran Bretaña, ¿a quién? Antes era Napoleón. Bueno, ahora que no está Napoleón es un problema. Entonces, ante esa situación, el contexto internacional era muy adverso. Buenos Aires incluso mandó comitivas diplomáticas a tratar de gestionar, digamos, una protección de la independencia que no pudo conseguir, pero que era parte también de proteger y salvaguardar ese único poder revolucionario que había en Sudamérica. Entonces, ante esa situación, la declaración de independencia es toda una declaración de intenciones. Es decir, la burguesía rompe finalmente con Fernando VII hasta en términos legales, en términos formales, que era algo que de hecho ya estaba ocurriendo, porque uno tiene que pensar que obviamente la revolución ya había expropiado a la corona, expropió a órdenes eclesiásticas, venía llevando la guerra en distintos frentes, es decir, uno puede decir, de hecho ya había roto con Fernando VII, pero ahora hay una declaración de intenciones expresa ante el mundo de que, bueno, acá se está construyendo un proyecto nacional. Hasta entonces lo que no, digamos, ¿por qué no había ocurrido hasta entonces? Porque efectivamente el chiste era, bueno, sostener el poder revolucionario, se decía bajo digamos, la autoridad de Fernando VII o en reemplazo de la autoridad de Fernando VII, o digamos, salvaguardando la autoridad de Fernando VII, pero no se quitaba ese velo porque eso hubiera forzado a Gran Bretaña a tener una declaración sobre el Río de la Plata. ¿Sí? Pensemos que eran aliados con España, entonces eso era un problema. Al mismo tiempo, digamos, Gran Bretaña entonces presionaba fuertemente para que no se produjera una declaración pública de lo que aquí se estaba realizando. Pero efectivamente, de hecho,
ya se había expropiado, como insisto, a la corona, es decir, habían avanzado en un sentido claramente revolucionario. Ahora que en 1816 se manifiesta de forma pública, es decir, se logra expresar la voluntad de que aquí se está construyendo una nación. Me parece que ese es el valor central del 9 de julio, en un contexto adverso, ¿sí? Por todo lo que más o menos remarcábamos. En un contexto adverso, y también, profesor, nos gustaría que nos aclare, obviamente, que cuando los congresales de 1816 declararon la independencia, no tenían conciencia todavía que esto era Argentina. Obviamente habían diputados de el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. O sea, no había todavía una conciencia de nación argentina. ¿Es así la cuestión? A ver, sí, ahí hay que distinguir dos cuestiones. Sí. Primero, como decís vos, efectivamente había diputados que, digamos, hoy no forman parte de la Argentina, ¿sí? O de territorios que hoy no forman parte de la Argentina. Efectivamente, la declaración de independencia no se hace con una nación ya construida, y por lo tanto es limitado esa posibilidad de decir, bueno, hay un grado de conciencia nacional. Pero sí hay la voluntad de la construcción de una nación. Es decir, no hay que anular la posibilidad de pensar en la potencia nacional de este proceso por el hecho de que todavía no esté del todo configurado. La nación sí se va a configurar, si se quiere, en un plazo de 70 años. Es decir, en 1880, entre el 60 y el 80, vamos a ver ese resultado final. Pero este momento preciso expresa también la conciencia de que hay que construir algo semejante como para poder apuntalar el desarrollo de este nuevo sistema social. Eso está planteado en 1816. Está planteado porque uno lo puede observar en la revolución. Es decir, el curso de la revolución es la primera tarea necesaria en pos de ese objetivo final, pero es una tarea necesaria de ese objetivo. Al mismo tiempo, a la hora de trazar un horizonte de relaciones en un mapa internacional, es necesaria la unidad política. De hecho, la gran presión internacional es a la unidad política de este territorio. Entonces, por ahí no está planteada la Argentina en términos completos, ¿sí? En ese momento, en 1816. Pero es un momento necesario. La vocación, de hecho, de las distintas burguesías para tratar de organizar un proyecto común, tiene que ver con una voluntad de construcción de una nación. Otro problema es si materialmente todavía no están dadas las condiciones para terminarlo en 1816, pero la voluntad o la potencialidad de esa construcción nacional está planteada. Fíjense que en 1826, entre el 24 y el 26, está el proyecto Rivadaviano. El proyecto Rivadaviano también tiene una voluntad nacional, pero tiene un montón de limitaciones y dificultades desde lo material que lo hacen algo, digamos, difícil de aplicar, por lo menos en ese momento. Entonces, me parece que no hay que quitarle la posibilidad de la construcción nacional a un proceso que todavía por ahí no terminó de cuajar en un Estado nacional, pero que sí hay una voluntad de construcción. Profesor, escuchándolo, usted dijo algo muy interesante. Si Inglaterra no hubiera tenido intereses económicos o comerciales en el virreinato del Río de la Plata, hubiera apoyado decididamente a la contrarrevolución, a recuperar a Fernando VII sus colonias. ¿Hubiera pasado eso, digamos, de una manera contrafáctica? ¿Qué hubiera pasado si Inglaterra no tenía intereses comerciales en esta zona? Muy bueno, es una pregunta difícil de responder por el hecho de que es algo efectivamente contrafáctico. En lo concreto, lo que ocurre es que sí, digamos, hay un interés en que la revolución le abra los brazos comerciales a Gran Bretaña por parte de la diplomacia británica, perdón. Sí. De hecho, hay cartas de Lord Stranford, un diplomático asentado en Río de Janeiro, que lo que le señala a la Foreign Office, que sería así como la Secretaría de Asuntos Externos de Gran Bretaña,
donde le dice, bueno, básicamente sería muy importante tener un gesto con los revolucionarios para que nos abran los puertos, porque si no lo hicieran, se lo van a abrir a Napoleón. A esto me refería yo antes cuando mencionaba el problema que significaba para los revolucionarios perder la carta de Francia como un agente político importante en Europa, como una variable de negociación. Era un problema. Pero bueno, ¿por qué? Porque Gran Bretaña estaba muy interesada en que se le abrieran los puertos el puerto de Buenos Aires, y si eso no ocurriera, digamos, la revolución le abriera las puertas a Francia. Era un problema. Entonces, justamente el interés de Gran Bretaña, digamos, le ha permitido a la revolución mantenerse con cierto nivel de vida, por lo menos de cara a la contrarrevolución. Efectivamente, luego Gran Bretaña va a sellar o a reforzar el vínculo que tiene con Fernando VII, pero fijándose que la política de la Foreign Office apunta más que nada a que las demás coronas se declaren neutrales con respecto a este conflicto. Claro, sí. Es decir, Gran Bretaña ninguna corona va a apoyar fuertemente a España en su reclamo contrarrevolucionario, sino que termina presionando a la neutralidad. Y de ese modo también a Buenos Aires eso le sirve, digamos. Entonces es interesante verlo, porque incluso con la alianza con Fernando VII nunca hubo un juego abiertamente contrarrevolucionario, es decir, del lado de Fernando VII por parte de Gran Bretaña. Eso es algo para señalar, como para calibrar en el marco de las relaciones internacionales de la época, ¿no? Exactamente, profesor. A ver, yendo obviamente todo lo que usted nos ha contado, deja al pueblo, al gaucho, al aborigen, al peón, está totalmente fuera de estas decisiones, no decide absolutamente nada. Sí, bueno, efectivamente son clases necesarias para el curso de la revolución, ¿sí? Porque hay que darle un contenido de masa, si se quiere, al proceso revolucionario, pero juegan un lugar secundario en esa alianza. Lo cual no significa que no haya intereses por parte de esas clases explotadas en formar parte de esa alianza. Eso iba. O sea, no es que lo llevan digamos, tironeados, ¿sí?, por la fuerza, o no necesariamente. Algún sector va a reclamar, por ejemplo, dinero, ¿sí? Uno de los grandes problemas de las arcas financieras de las provincias en este proceso es justamente la erogación en los gastos militares. ¿Y eso qué significa? Pagarle el salario a un montón de milicianos, a un montón de personajes que están dedicados al aspecto bélico, y que, bueno, son necesarios justamente para llevar la revolución al triunfo. Luego, incluso, cuando Buenos Aires entre en sus años de crisis, estoy hablando de la última parte del de la década del 10, es decir, 1818, 1820, en ese mismo momento uno empieza a encontrar un montón de amotinamientos. ¿Por qué? Porque justamente la necesidad de prestar fuerza para la revolución estaba sellada con dinero. De ahí también la importancia que tiene tener recursos, ¿sí? Buenos Aires es un poder revolucionario viable justamente en base a sus recursos. Dado sus recursos puede solventar una guerra, y solventar una guerra significa destinar un montón de recursos a poder sostener ese reclamo, que es un reclamo de dinero por parte de estas clases explotadas. Pero sí, en esa alianza juegan un rol secundario, porque los intereses centrales de este proceso son los intereses de la burguesía. Profesor, no participaron todas las ciudades porque Córdoba, digamos, estaba dividida, Santa Fe no participó, la Banda Oriental tampoco participa, Entre Ríos, Corrientes tampoco. Esto, ¿qué significa, profesor, esta disgregación, esta no participación de algunas ciudades? Sí, justamente como
nosotros estábamos hablando de que hay una burguesía con voluntad de construcción de una nación. Sí. Estamos hablando de una nación que no está del todo configurada. Cuando no hay un problema nacional resuelto, es decir, cuando no está todo resuelto en términos de la construcción de la nación, aparecen distintos competidores. Distintas burguesías que tengan alguna posibilidad de acceder a algún tipo de recurso, bueno, competirán por dirigir ese proceso. En este caso, vos me estás mencionando el sistema de los pueblos libres, sí, como una alternativa al Congreso de Tucumán. Es decir, este sistema que construye Artigas desde la banda oriental trata de, o tiene también la voluntad de aspirar a dirigir el curso de la revolución, por encima de Buenos Aires. Eso es interesante porque el artiguismo obviamente ha sido objeto de muchos análisis. El problema no tiene que ver tanto con cómo se percibe a Artigas como una suerte de personaje más revolucionario que Buenos Aires, porque ese diagnóstico es un diagnóstico equivocado, parte de ciertos supuestos que no se comprueban en la realidad. Pero el problema tiene que ver con la viabilidad, es decir, cuál es el poder revolucionario que tiene la capacidad de dirigir la guerra frente a la contrarrevolución de forma más efectiva. Es decir, el que logre solventar la guerra de forma más efectiva será el que dirija el proceso. De otro modo no se puede dirigir en este territorio, es así. En el caso del sistema de los pueblos libres, en el caso de Artigas, lo que aspiraban era tener recursos a partir de la apertura, sobre todo de otros puertos, ¿sí?, en la banda oriental, que permitiera, lógicamente, tener ciertos recursos. Sin embargo, en ese sentido no termina, digamos, consolidando un poder más viable que Buenos Aires. De hecho, el gran problema de Artigas es que se queda solo. El conjunto de la clase dominante, quiero decir, de la burguesía en la banda oriental, no termina apoyando a Artigas, o más bien se va quedando absolutamente solo de respecto a ese apoyo. Entonces, ahí se tiene que apoyar sobre un sector de algunas clases más explotadas, pero como aliados de última instancia. Y en esa circunstancia, entonces, no termina consolidando un poder con esa misma viabilidad que Buenos Aires. Eso es algo interesante para entenderlo de forma desprejuiciada, porque muchas veces se tiende a pensar que el centralismo es malo y el federalismo es bueno. Bueno, en realidad, en este proceso concreto, en este momento concreto del proceso revolucionario, eso hay que mirarlo con mucho detenimiento y para poder hacer un análisis correcto de la situación. ¿Cuál es el poder revolucionario que podía sostener una guerra en el norte, en el este, llevar emisarios diplomáticos a las distintas cortes? Bueno, ¿cuál era ese poder revolucionario? Bueno, indefectiblemente en 1810, 1816 sí era Buenos Aires. Digamos, nos gusta o no, si uno quiere ser más federal o ser menos federal, la realidad es esa. Entonces, hay que pensarlo en términos de la viabilidad de la guerra contra la contrarrevolución. Profesor, viendo un poquito para terminar, qué interesante hablar, cómo pasa el tiempo de rápido, ¿eh? Se va como estirando el tiempo. En el norte hablamos de Güemes, el padre de los pobres. Se habla del norte como una cuestión o como un contexto totalmente distinto al resto, porque acá hubo una guerra de guerrillas entre milicianos, gauchos armados por Güemes. ¿Cómo lo cataloga Güemes? ¿Es un burgués? Obviamente sí. Sabemos que era un hacendado, pero ¿era realmente partidario de estas ideas de la burguesía o tenía otras ideas políticas Martín Miguel de Güemes? A ver, en lo que hace a lo esencial, ¿no? Es decir, al problema de esta cuestión de una clase que busca construir un nuevo sistema social, sí, Güemes era parte de eso. Todo el problema ahí, obviamente, en el escenario norteño, en el escenario de Salta, obviamente tenía que ver con cómo lograr estructurar una alianza frente a lo que estaba del otro lado, ¿no? Al virrey Abascal, a la contrarrevolución en su máxima expresión, sobre todo una vez derrotado en la banda oriental, ¿no? La banda oriental dura hasta 1814, la contrarrevolución.
Después, bueno, está el problema de Portugal y otras cuestiones, pero del lado del norte estaba la contrarrevolución propiamente dicha, ¿sí? Es decir, ahí había que lograr estructurar una alianza social que pudiera o permitiera a la revolución expandirse y consolidar un territorio. Ese era el principal problema. Sí. Entonces, la alianza con este sector de Güemes es la alianza que permite defender un territorio, o por lo menos consolidar una frontera, de manera tal de poder delimitar respecto de la contrarrevolución. Y Güemes sí, en ese sentido, forma parte de un proyecto más general que es el de la construcción de una nación capitalista, ¿sí? Lo cual no significa que obviamente no hubiera tenido en el curso del juego político alguna diferencia con el poder central, eso va de suyo. Pero en términos generales sí, uno lo ubica dentro de este proceso de construcción de un capitalismo. De hecho, los Güemes, como los Puchos, los Gorriti, eran estancieros, digamos, de áreas fronterizas, digamos del Valle del Lerma, por ejemplo, ¿no? Sí. Eran estancieros en cuyas explotaciones rurales había embrionarias relaciones de tipo asalariadas, ¿sí? Eran parte de esa burguesía en términos materiales. Entonces sí, a ver, justamente en virtud de ese interés social, bueno, toda su aporte a la revolución tiene que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? Consolidar un territorio de manera tal luego de poder apoyar o ser la base de apoyo de una nueva campaña que obviamente vendrá de la mano de San Martín. Profesor, y ya para ir terminando esta interesante nota, a ver, una por ahí que a la gente, porque Belgrano para los jujeños es un prócer muy importante. Se habla de Belgrano como una persona inclusiva en derechos, que pensó en la educación, donó sus ganancias o su sueldo para construir 4 escuelas. ¿Qué se puede decir de Belgrano? ¿Era un burgués realmente o pensaba más en el pueblo? Todo indicaría, o lo que nos enseñan en la escuela dice, bueno, Belgrano era desprendido, pensado más en el pueblo, donó 4 escuelas, pensaba en la educación de la mujer, era más inclusivo. ¿Qué opina usted, profesor, con respecto al general Belgrano? Mira, Belgrano, hay mucha discusión también en torno a Belgrano. Insisto, hay alguna historiografía un menos, no tan académica, sino de algunos sectores más nacionalistas, que por ahí condenan que Belgrano formó parte de la comitiva que yo mencioné antes en una pregunta anterior. Sí. Que tiene que ver con la diplomacia, una comitiva que fue al resto de Europa a negociar la corona, bueno, a tratar de encontrar protección para la revolución, y también se suele condenar, por ejemplo, que participó de la represión del artiguismo, del sistema de los pueblos libres. Bueno, esa visión yo la considero equivocada, y para mí justamente la opinión de nuestro grupo de investigación es que Belgrano, por el contrario, es en primera instancia un revolucionario que parte de la base de ser un intelectual, ¿sí? Intelectual pueden ser muchas cosas, ¿no? De hecho, Belgrano es economista, digamos, uno se pone a buscar en Wikipedia y encuentra un montón de definiciones, si se quiere, es decir, de sus profesiones. Pero Belgrano justamente es más que nada un intelectual revolucionario, es decir, una persona que vuelca sus ideas en pos de la transformación social, ¿sí? Su participación, por ejemplo, en la elaboración, la edición de ciertos periódicos, son las que aportan al proyecto revolucionario, ¿sí? El Correo de Comercio, sí. Es un periódico que uno puede encontrar ideas revolucionarias claramente marcadas, y que justamente son las herramientas de las cuales se vale la clase revolucionaria para el curso de la revolución. Eso es algo importante entenderlo, porque es la elaboración del programa su fuerte. Luego él se vuelca a la revolución de forma práctica, porque también participa del curso de la revolución. Uno podrá luego evaluar si tuvo buen o mal desempeño, porque sabemos que Belgrano también estuvo en algunas derrotas, pero no importa, porque el problema tiene que ver con saber calibrar
su rol en la revolución, ¿sí? Y Belgrano justamente del programa se vuelca al curso de la revolución, de la elaboración de este programa político, se vuelca al curso de la revolución, justamente tomando en sus manos el problema de su clase social. Bueno, qué interesante, profesor, todo esto, podemos estar horas acá, pero bueno, ya el tiempo nos está corriendo. A ver, una última pregunta. Sí. El pueblo, ¿qué ganó el pueblo? A ver, para un docente que hoy quiere enseñar de una manera distinta el 9 de julio o la Revolución de Mayo, ¿qué gana el pueblo con esto? ¿Qué gana el gaucho? ¿Qué gana el peón? ¿Qué gana el esclavo? ¿Qué gana el aborigen? ¿Qué gana el pobre? Mira, en el largo plazo, las relaciones que uno puede definir como relaciones que son aberrantes, o quiero decir, que son relaciones previas al capitalismo, por ejemplo, bueno, ahí justo me menciona la esclavitud, porque uno podría decir también el indígena encomendado, sí. Digamos, son relaciones que terminan siendo abolidas en el largo plazo. Por ahí no en 1820, pero sí cuando uno avanza en el proceso encuentra que esas relaciones terminan siendo disueltas. Por lo tanto, como te decía antes, en ese sentido hay cierto nivel progresivo en la revolución. Es decir, el desarrollo del capitalismo en ese contexto es progresivo. Pero el problema tiene que ver con, bueno, saber encontrar sus límites. Es decir, bueno, justamente la relación capitalista no reconoce la igualdad real, ¿no? Consolida la igualdad formal, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Pero es verdad. La igualdad real no existe en el capitalismo. Sí. Entonces, ¿qué nos deja la revolución? Nos deja que hubo una clase que, en pos de sus intereses, se armó, se organizó, tomó el poder del Estado y desarrolló ciertas transformaciones. El problema ahora es que esa clase ya no tiene más para dar a la sociedad en su conjunto. Ya está agotado este proceso. El problema tiene que ver justamente con un nuevo proceso. Y ahí nos invita, sobre todo en particular a la clase obrera, ¿sí?, a tomar el camino de la revolución. Es decir, es una pedagogía revolucionaria, y yo creo que ese es el principal valor que tiene la Revolución de Mayo. Es una herramienta pedagógica que nos permite comprender que las clases disputan por sus intereses y el camino de la revolución es el camino para la resolución de esos problemas. Es la mejor enseñanza que nos dejaron los revolucionarios de 1810, o de la década. La última, profesor, mire que uno va diciendo última, pero no se va. La última, pero esta tiene que ver un poquito más actual. ¿Cómo se toma la Academia de Historia, o cómo se lleva esto? ¿Se acepta esta nueva visión que tanto como usted, como el profesor Fabián Harari y otros estudiosos, obviamente, otros investigadores, cómo se está tomando esto? ¿Hay enfrentamientos? ¿Se está aceptando esta nueva visión? No, para nada. No, a ver, en la academia, hoy en la Argentina, hay una camada de historiadores que se cultivaron bajo lo que se llamó la renovación historiográfica, que es algo así como una escuela historiográfica, que en una suerte de autobombo justamente se dio a llamar renovación historiográfica porque, bueno, estaban llamados a renovar la historia. En esa historia, básicamente lo que se señala es que la revolución fue un proceso ciego, es decir, nadie supo bien qué hacer ni para qué. Pensemos en un historiador como Luis Alberto Romero, que lo sintetizó de esta manera en Diario Clarín, en el 2002. Pensemos también el contexto, ¿no?, en el cual señaló estas palabras. Era un contexto pleno del argentinazo. Bueno, ahí Luis Alberto Romero decía, en 1810 nadie sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? El poder del rey se cayó ante la situación, luego cae la Junta Central de Sevilla, y ante la situación, bueno, había que ver cómo más o menos reemplazaba, o digamos, estos sujetos de una élite, porque no hablan de clases sociales, hablan de élite, reemplazan el poder del rey. ¿Sí? ¿Y con qué legitimidad? Es decir, el problema no tenía tanto que ver con la disputa político-material, sino con una disputa discursiva, ¿no? Es decir, tengo que tener un discurso legítimo por el cual yo me hago de este poder. Bueno, esta discusión lo que hace es negar la posibilidad de una clase social que está disputando por sus intereses. Es decir, no hay lucha de clases. Del mismo modo, la revolución es vista como algo negativo. Esto tiene que ver con, son tributarios en realidad de
de una tradición dentro de la historiografía de la Revolución Francesa, que es un autor llamado Fillet, que básicamente habla de que es un derrapaje, es decir, un momento en el cual hay un derrape del curso de la Revolución. ¿Qué significa esto? Que el contenido de la Revolución es completamente negativo. La Revolución es puramente destructiva, no construye nuevas relaciones, sino que solamente se limita a destruir las previas, disuelve el espacio del Río de la Plata, barbariza el estilo político. Hay un autor que se llama Tulio Alperindongui, que es un autor tradicional ya de la historiografía argentina, pero en realidad es el padre de toda esta renovación historiográfica, que básicamente lo que dice es eso: la revolución es negativa, todo el mundo se ha barbarizado con el curso de la revolución, y lo único que hizo fue disolver una estructura previa. ¿En pos de qué? En pos de intereses individuales, mezquinos, porque no había clases sociales, eran hombres que querían acceder al poder y tenían que explicar cómo, es decir, tenían que justificarlo. De hecho, ahí arranca una historia de las facciones, es decir, no hay partidos revolucionarios y programas revolucionarios, sino que hay grupos de poder que pujan por el poder mismo y ya está, digamos, no tienen mayor interés que el interés mezquino. Entonces, es una revolución donde es una explicación donde se condena a la revolución. Esa es la conclusión general de todo. Es una historiografía que condena a la revolución como solución para los problemas sociales. Justamente una historiografía a medida de lo que hoy necesita la burguesía. Interesante, es una historiografía que trata de conservadora, digamos. En cambio, la que ustedes hacen es una historiografía mucho más abierta a los cambios, ¿eh? Sería así. Sí, es que justamente el programa lo que buscamos con las preguntas que nos hacemos incluso con la historia, tienen que ver con las tareas del presente, ¿sí? Si uno está volcado a la transformación, a poder concientizar, a desarrollar, digamos, la conciencia de los trabajadores, bueno, se hace ciertas preguntas y justamente su explicación histórica tiene que ver con estas preguntas elementales y que dan lugar a un verdadero proceso de elaboración científica. Si en cambio tu objetivo es, como historiador, digamos, velar, o mejor dicho, esconder el verdadero interés de la construcción nacional, que es el interés de la burguesía, bueno, partirás de falsos problemas y llegarás a falsas conclusiones, como esta: la revolución es negativa. Es una falsa conclusión. Interesantísimo, profesor. Bueno, lo dejamos que siga, porque Buenos Aires todavía está en cuarentena en fase 1, ¿no? Están ahí... Así es. Varios controles, pero de todas maneras la burguesía se hace de sus herramientas para poder violar la cuarentena. Profesor, muchísimas gracias. Lo estaremos convocando porque es interesante hablar con usted. Y hay muchos temas para hablar. Por ejemplo, ¿por qué la Argentina es un país agroexportador? ¿Por qué nunca fuimos un capitalismo como Estados Unidos? Tiene su razón, obviamente. ¿Por qué la Argentina es esto? Y tantas preguntas para hacerle, pero lo vamos a dejar para otro momento, para otro capítulo de nuestra historia tan interesante y tan rica. Y fundamentalmente esta posición, ¿no?, que nos abre un poquito más desde el punto de vista social, que desde el punto de vista de ser un conservador y a veces quedarnos con una historia que nos han enseñado durante muchos años. Profesor, muchísimas gracias y bueno, en otro momento estaremos llamándolo para poder entrevistarlo. Muchas gracias. A ustedes, chao.